Estamos siguiendo todavía el discurso sobre el fin del mundo que Jesucristo refirió a sus discípulos en momentos antes de ser crucificado. Después de mencionar los acontecimientos que acompañarán su segunda venida, les presenta una metáfora. Les habla de una higuera y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Pero vamos al Señor en oración para pedir que su Espíritu Santo nos bendiga. Espíritu Santo que estás aquí presente, ahora tú envías tu palabra. Tenemos necesidad de que nos des corazones sensibles, mentes receptibles y una disposición en nuestra voluntad para poder aplicar tu palabra. Que no sea un mensaje más, sino que tu Espíritu Santo transformes nuestras vidas y revoluciones todo nuestro ser por el poder de la espada de tu Espíritu, que es tu palabra. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. La higuera es un árbol que junto a la vid es mencionada muchas veces en las Escrituras. ¿Sabía usted que el primer artículo de ropa fue un delantal hecho de hojas de higuera? Así que Adán y Eva fueron los primeros diseñadores. El árbol de la higuera puede ser altísimo, puede alcanzar hasta 9 metros. Y es un árbol que da un delicioso fruto, los higos. ¿A cuánto le gusta comer higos aquí? Es una de mis frutas favoritas, un poquito ácida, ¿verdad? Pero hay personas que le gustan los higos y hacer dulces de los higos, etc. Ellos se pueden comer tanto frescos como secos. Pero hay muchas cosas interesantes de este árbol. ¿Por qué Jesús presenta este análogo usando la higuera? La higuera produce frutos durante 10 meses del año. En el invierno produce higos que no tienen mucho jugo y caen fácilmente si el árbol es sacudido por el viento. A mediados de junio maduran y en agosto ya presentan otra cosecha. Al llegar el invierno caen las hojas que vuelven a aparecer en marzo o abril, anunciando la llegada del verano. Cuando el árbol es joven, solamente lleva fruto si está en un suelo fértil. Y al envejecer, la higuera degenera rápidamente y si no se cuida, no produce mucho fruto. En primavera, la higuera da sus frutos tempranos sobre las ramas crecidas del año anterior. Y entonces es que se cubre completamente de hojas. Estos higos reciben el nombre de higos verdes. Quiere decir que si el árbol no tiene higos verdes, cuando aparece el follaje, señal que no habrá higos. Cuántas cosas interesantes de este árbol. Bueno, el lunes de la semana de la Pasión, Jesús sintió hambre y se acercó a una higuera y encontró que solo tenía hojas, que carecía de frutos. Por eso les pedí que buscaran Mateo 21, versículo 18 al 22, donde se encuentra este suceso. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, era el mes de abril. Por tanto, aquel árbol debió tener frutos junto a las hojas. Pero no había nada. Y entonces Jesús pronunció una maldición. Fíjate que le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. La higuera es un símil de la nación de Israel. Pero todos podemos aprender de esto, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque Israel siempre se preocupaba por guardar la ley y por justificarse ante Dios a través de la misma. Cuando en realidad lo que la ley nos trae es maldición. ¿Por qué la ley nos trae maldición? Porque simplemente es imposible cumplir la ley 100%. Es imposible. Ningún hombre puede cumplir la ley de Dios al 100%. Y es lo que requiere Dios por su santidad y justicia. Por tanto, la ley trae maldición. ¿Sabía usted que el Antiguo Testamento termina con una maldición y el Nuevo Testamento termina con una bendición? Y noten el paralelo, que el Antiguo Testamento se refiere a la ley y el Nuevo Testamento se refiere a la gracia de Dios. Y usted lo puede después leer y buscar en su casa, Malaquías 4:6 y Apocalipsis 22 y 21, y notar que en efectivo la antigua ley termina con maldición, pero la nueva ley, el Nuevo Testamento o la nueva ley de la gracia termina con una bendición. Escuchen muy bien porque esto es muy importante. Ya les he dicho que Israel prácticamente acostumbraba a guardar rigurosamente su religión. Quiere decir que eran unos excelentes religiosos. Mejores que ellos no los podemos encontrar. Mejores que ellos no los podemos encontrar. Eran unos excelentes religiosos. Hay quienes, inclusive en la actualidad, creen que pueden justificarse ante Dios por esfuerzos humanos, sea guardando la ley, lo cual es imposible, o siendo religiosos, algún sistema religioso, o haciendo obras, dándole bienes a los pobres. Hay gente que cree que se puede ganar el cielo, pero no es lo que dice el Nuevo Testamento, porque la palabra gracia implica que es un don recibido de Dios. El cielo no se gana. Borre esa palabrita. Se acostumbra a escuchar mucho, ¿no? Porque si no haces esto no te ganas el cielo. Borre esa palabra. El cielo no lo podemos ganar bajo ningún esfuerzo humano. El cielo se recibe como regalo y don de Dios. Es como recibimos el cielo. Por eso cuando usamos la palabra justificar, significa ser libres de la condenación del infierno. Por eso es que esto es sumamente importante. El único que nos puede justificar ante Dios es Jesucristo. Y precisamente para justificarnos fue que Él vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio nos libró de la condenación. Romanos 5:1. El mensaje de las Escrituras es, y ustedes lo conocen, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es vuestro, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que si yo quiero ser salvo, libre de la condenación, y estar justificado ante Dios, yo tengo que confesar a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador de mi alma. Dicho esto, la maldición de la higuera es un suceso, símbolo del juicio de Dios sobre Israel. Y es profecía de Isaías 5 del 1 al 7. Ningún hombre quisiera que Dios pronunciara una maldición sobre él. Y muchos dirán, pero es que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios va a maldecir?
Lea las Escrituras. Jesús maldijo una higuera. Y si usted quiere saber si Dios bendice o maldice, lea Deuteronomio 28, el capítulo entero, léalo. Dios tanto cumple sus promesas de bendición como cumple sus promesas de maldición. Ahora, la maldición la provocamos nosotros mismos por nuestra rebeldía. La bendición nos viene por causa de Cristo, por su gracia. Pero ambas son reales. Y cuando la higuera aquí se seca y Jesús pronuncia una maldición sobre este árbol, más bien es símbolo del juicio que Dios tiene sobre la nación de Israel. La palabra de Cristo se cumplió, milagrosamente aquella higuera se secó al momento, dejando asombrado a sus discípulos. Como dije anteriormente, este análogo tiene una tremenda lección espiritual. Número uno, porque es emblema de la religión judía. Noten, si son los mejores religiosos, sí o no. Tenían un templo, sus sacerdotes, sus oficios diarios, fiestas anuales, ofrendas, holocaustos, las escrituras, ritos, ceremonias. A todo ese paquete vamos a echarle tradiciones, etcétera. Pero todo esto son puras hojas. Puras hojas. No había fruto en esas hojas. Cuando hablamos de frutos, me refiero a lo que dice Romanos capítulo 6. Lea conmigo. Romanos capítulo 6, versículo 22 al 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas de la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ustedes pueden ver, hay que dar un fruto. Y ese fruto no aparecía en la religión judía. Pero como les decía, porque aquí hay dos frutos que estamos hablando. El fruto número uno del cristiano es el del arrepentimiento. Disculpen por haberme trabado ahí. Mateo 3:8. Ese es el primer fruto que da el cristiano. Se arrepiente de sus pecados. El segundo fruto es el de santificación por el Espíritu. Gálatas 5, 22 a 23. Estos frutos del Espíritu tienen que ver con mi carácter y mi personalidad. No tienen nada que ver con carisma de estar brincando y saltando en un templo. Tienen que ver con mi carácter y mi personalidad. Porque es lo que va produciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, Israel, a pesar de que eran muy buenos religiosos, no aparecía nada de estos frutos, ni arrepentimiento, ni fe, ni amor, etc. Peor, no tenían voluntad de recibir a Jesús como el Mesías. Ustedes pueden notar la abundancia de hojas sin fruto. Por eso es que este análogo viene también a ser emblema de toda religión superficial. Y resulta una seria advertencia contra el peligro del nominalismo religioso en general. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchísimas. ¿Cuántos religiosos que, inclusive que se llaman cristianos, que piensan que van al cielo? Sin embargo, no es la verdad de las Escrituras. Dice Mateo 7, 3 al 23, que muchos me dirán, Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos. Inclusive muchos harán milagros en mi nombre y van a echar hasta fuera demonios, pero no van a entrar al reino de los cielos porque no conocen a Jesucristo. Vivieron una religión nominal. Muy buenos religiosos, pero sin un encuentro con Cristo Jesús. No se perdían un domingo a la iglesia, pero no tenían a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. No se habían arrepentido de pecado.
y menos habían experimentado cambios internos en ellos. Por eso es que ustedes ven que hay que tener mucho cuidado, porque podemos tener muchas hojas, sin embargo, no hay frutos. Hermanos, Israel es el reloj que marca el acercamiento al fin del mundo. Y estos han sido los temas que hemos venido trayendo durante estos domingos. ¿Cuán cerca estamos del fin del mundo? Bueno, una de las señales de los últimos tiempos, dice la Biblia, que la higuera florecerá. Y es precisamente los versículos a continuación, en Mateo 24, que hemos venido tratando. Vamos a buscar Mateo 24, versículo 32 al 34. Mateo 24, 32 al 34. Dice así, ¿ya lo tienen? De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiso decir Jesús con que dice la rama está tierna, brotan las hojas? ¿Qué quiso decir Jesús con aquella higuera que se había secado, que de repente comienzan a haber señales de vida, señales de hojas y hasta frutos? Bueno, significa reconocer a Jesús como el Cristo. Precisamente este es un pasaje paralelo a Apocalipsis 12, del 1 al 6. Trata sobre el glorioso momento que el remanente de Israel acepta a Jesucristo como su Mesías. De eso es que se trata este florecimiento. Cuán cerca estamos de ese momento. Esto es lo interesante. Israel es el pueblo de Dios. Es uno de los más antiguos del mundo. Sabemos que nació de una promesa divina, Abraham. Tiene la religión más antigua, el judaísmo. Pero Israel es reclamado por una segunda religión, el Islam. Los musulmanes vinculan a Israel con el Aqsa, desde donde Mahoma ascendió al séptimo cielo. Después de Meca y Medina, Jerusalén es la tercera ciudad santa del Islam. Y se ha convertido en tierra santa para una tercera religión, el Bahá'í. Es de origen pérsico, procedente del islamismo chiita. Fue fundada en el 1844 en Irán, pero su centro de operación se encuentra en Haifa, Israel. Hermanos, Israel se encuentra en una situación muy complicada, en medio de una lucha por la primacía de las religiones, en la cual hoy el islamismo reclama rotundamente ser el poseedor de la verdad. Actualmente hay posiciones encontradas en cuanto a la lucha de Israel por su derecho de existencia en su tierra. Por eso dice el Salmo 122, tenemos que orar por la paz de Israel. Tenemos que orar por la paz de Israel, por lo que están pasando. Bien, vamos a ver el cumplimiento literal de esa maldición que Jesús pronunció sobre la higuera. ¿Okay? La mandó a secar. Es profecía de Jeremías 9, 16 al 22. Yo voy a empezar a hacer muchos detalles, a decir varios pasajes bíblicos, especialmente profecías. No podemos detenernos a leerlos todos, porque el tiempo avanza. Escríbelo y después los analiza. Además de eso, tenemos unos cartelones afuera con toda esta información que usted después puede detenerse y leer algún detalle que no ha recibido. Pero así como de repente se aparece un viento muy fuerte y hace así y deja a un árbol sin hoja y esparce todas esas hojas,
Llegó Tito, un general romano, en el año 70 después de Cristo, y sitió a toda la ciudad de Jerusalén, la quemó, destruyó el templo, solamente dejó allí lo que hoy conocemos como el Muro de Lamentaciones, desde aquel entonces. Y hermanos, así como viene un viento y acaba. Por eso es que nosotros, que nos libre Dios de padecer una maldición de Dios como nación o como familia o como persona, porque es desastroso. Aquella nación dejó de ser por completo y fue esparcida por los 4 vientos. La historia es larga, pero vamos a mencionar algunos sucesos más recientes concernientes a la profecía. Es imposible que podamos traer 2000 años de historia en este mensaje. En el 1933, 9 millones de judíos vivían en 21 países europeos. En el 1941, durante la invasión de los alemanes a la Unión Soviética, muchos judíos murieron. Se dice que en el 45, 2 de cada 3 judíos los habían matado. El Holocausto exterminó 1/3 de la población mundial judía. Sabemos que murieron en los campos de concentración, de hambre, enfermedades, siendo ejecutados brutalmente en las cámaras de gas. Es más, Jeremías 9, del 16 al 22, específicamente el versículo 22, habla del holocausto nazi, del holocausto judío. Y así fue seca la higuera, esparcida por todo el mundo. Pero dice Cristo aquí, que cuando nosotros comencemos a ver que la higuera empieza a retoñar, ya está cerca su venida. Y el primer indicio de retoño, según la profecía de Ezequiel 36, 24 y Jeremías 23, del 7 al 8, Israel está siendo recogido por Dios. Lo que me admira de todo esto es que muchos de nosotros somos emigrantes. Y la mayoría de los emigrantes se estabilizan en sus nuevos lugares y no regresan a sus tierras natales. Eso es lo que más normal ocurre. Sin embargo, no está ocurriendo con los judíos. Ellos están regresando masivamente a su tierra natal. Ellos pudieran quedarse donde están. Sin embargo, hay algo en ellos que les hace dejarlo todo y ir hacia Israel. ¿Qué es lo que está causando esto? Dios cumpliendo su palabra de que esta higuera retoñe. Sobre todo dice Jeremías 23, del 7 al 8, que Israel va a regresar del norte, quiere decir, muy en especial, de Rusia. Ellos le llaman a la inmigración de gran escala aliá. Por ejemplo, yo vine en el aliá de los cubanos, en el Mariel. Eso es un aliá. Ahí fue que yo vine para acá. El primer aliá fue en el 1882 hasta el 1903, principalmente de Rusia. En el 1897, Teodoro Herzl, en Suiza, convocó el primer Congreso Sionista Mundial. Y este movimiento sionista hizo mucho para preparar el retorno de los israelitas a su patria. En el 1904 a 1914 ocurrió la segunda aliá, y perdonen a aquellos que no les gusta historia, que pueden ser estos datos un poquito aburridos, pero son necesarios para ver cómo la higuera está retoñando. ¿Okay? Del 1904 a 1914, la segunda aliá de Rusia y Polonia. En el 1917 surgió la Declaración Balfour, que hizo mucho porque regresaran judíos a Israel. Hermanos, en todo esto tenemos que notar cómo Dios, en sus caminos inescrutables, Él obra, Él usa, de manera tal que su plan, lo que Él tiene destinado, se va a cumplir. ¿Okay? Les digo esto porque Chaim Weizmann era un judío ruso y era un brillante químico,
uno de los líderes del movimiento sionista, emigró a Inglaterra en el 1904. Fue quien elaboró un proceso bioquímico para producir acetona sintética. Los ingleses usaban cordita para pólvora. Te quiero aclarar muy bien, no dije gordita, dije cordita, con C. Usaban cordita para pólvora porque producía poco humo y así los soldados podían divisar mejor al enemigo. Pero para la cordita se necesitaba un compuesto de acetona que exportaban sus enemigos, los alemanes. Entonces no le iban a comprar a sus enemigos para matarlos. Ustedes se imaginan llegar a un lugar y decir, por favor, ¿me vende acetona para construir una bomba y matarle? Oh sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, el gobierno tuvo que procurar otro recurso. Le pidieron a Weizmann que elaborara algún químico y rápidamente resultó con el producto que le dio a Inglaterra la victoria. Como le pagaban poco, le pidió a cambio a Israel para los judíos. Fue así como Israel volvió a ser nación. Noten lo interesante de la historia. Porque al final de la guerra, Inglaterra se apoderó de Palestina y por la influencia de Weizmann, oficialmente puso en vigor the Balfour Declaration of 1917. Y entonces continuaron los aliados. En el 1918 de Rusia, en el 1924 de Polonia, en el 1933 de Alemania, otra en el 48 de todos los países árabes, y en el 89 una emigración masiva de la ex Unión Soviética. Y hermanos, los judíos continúan regresando a la tierra. Ese es el primer indicio del retoño. Recuerden, cuando ustedes vean que la higuera comienzan a brotar las hojas, sepan que el verano está cerca. El segundo indicio, Israel nacionalizado, profecía de Isaías 66, 8 al 9 y de Zacarías 12, 6. El 14 de mayo de 1948, una fecha importantísima que marcó no solamente la nación de Israel, pero la sociedad, porque fue cuando se inventó el primer microchip para las computadoras, en el 48. En el 1948, Israel logra su independencia de manos de Inglaterra. Inglaterra retira sus tropas y dejó que 650,000 judíos se gobernaran ellos mismos. Y vuelven a ser nación a través de una guerra que duró solo un día. Y así mismo lo dice la profecía en Isaías 66 del 8 al 9, que en un día iban a volver a ser nación. Así mismo lo dice la profecía. Pero el 15 de mayo, un día después, Israel fue invadido por 5 estados árabes. Y comenzó la guerra de independencia que duró hasta julio del 49. Fue en el 49 cuando firman acuerdos de armisticio con Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Y Israel es dividida bajo dominio israelí y jordano. En ese día las Naciones Unidas reconocieron oficialmente al Estado de Israel y fue admitido como el miembro 59. La higuera está retoñando. Yo sé que Israel todavía está luchando por conquistar el territorio que Dios le prometió a Abraham, el cual tenemos en la Biblia sus contornos. Si fuéramos más o menos a visualizar cuál es el territorio que le pertenece a Israel, estamos hablando que incluiría el Líbano, Jordania, una porción de Irán, Irak y Saudi Arabia. Todo eso pertenece a Israel. Ellos están luchando por conquistar esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Sin embargo, esa promesa no se va a cumplir hasta el milenio. En el milenio es que ellos van a ocupar todo este territorio. El 5 de junio del 1967 conquistaron la margen occidental, me refiero a las alturas del Golán, la ciudad vieja de Jerusalén,
Judea y Samaria de manos de Siria, Egipto y Jordania. Fue llamada la Guerra del Medio Oriente. En ese día Jerusalén fue reconocida como capital del Estado, porque hasta ese momento era Tel Aviv. Y en el 1975 Israel pasa a ser miembro asociado del mercado común europeo. Noten, desde el 1948, prácticamente poco tiempo, Israel hoy es una de las naciones más poderosas y ricas del mundo. Jerusalén ha vuelto a ser el centro de atención y es la cuarta potencia militar del mundo. Es un país moderno, democrático y políticamente a favor del proceso de paz mundial. Se dice que allí en Israel lo llevan al extremo. Si usted habla en contra del proceso de paz, le puede costar 90 días de cárcel. Ustedes se recuerdan cuando hablamos del caballo blanco. Israel está retoñando. Tercer indicio de retoño, la cuarta profecía, Isaías 52:1, Zacarías 2:2. Israel es reconstruido. O sea, está profetizada la cuarta reconstrucción del templo, el cual en este momento se encuentra en ruinas. Es profecía de Apocalipsis 11, del 1 al 2. Lo único que puedo decir al respecto es que la iglesia no va a ver esta reconstrucción, porque la iglesia se va antes con el Señor, porque quien reconstruye el templo es el anticristo. El cuarto indicio de retoño ya vienen a ser los frutos, ya ha venido retoñando, ahora vienen a ser los frutos, que es la quinta profecía, Isaías 52:1. Y Pablo menciona esto como una esperanza de él en Romanos 11. Israel va a ser completamente restaurado espiritualmente. Ahora, Israel aparece en Apocalipsis simbolizado por dos mujeres. Aparece una mujer con dos alas de águila en Apocalipsis 12:14. Ese es el remanente de Israel que va a ser salvo durante la tribulación. Y la segunda mujer es la que está sentada sobre la bestia. Apocalipsis 17, del 6 al 7, que es el Israel que permanece infiel e incrédulo. En fin, les he dado muchos detalles solamente para decirles que como algunas de estas profecías ya son historia, lo que falta por cumplirse bien puede ser noticia del mañana. Concluyo. Esta es la parte más importante ahora. ¿Qué es lo que nos enseña la higuera? Después de haber escuchado todo esto, para mí la primera enseñanza es que me está hablando de cómo es mi Dios. Me está mostrando atributos de Dios que son importantes. Me está enseñando que sí, Dios es un Dios de amor. Gozamos del amor de Dios, pero no olvidemos que Él es justo y santo y que Él no va a dar por inocente al culpable. Cuando yo digo esto me refiero que no piense usted que usted va a vivir pecando en la tierra, quiere decir desobedeciendo a la voluntad de Dios, y que cuando yo llegue allá arriba, con una sonrisa de lado a lado, el Señor le diga, está bien, tú viviste como tú quisiste vivir en la tierra, no hay problema, entra al cielo si yo soy amor. ¿Qué tipo de Dios es ese? Para mí es un monigote. Para mí no es el creador. Porque la criatura se está poniendo por encima del creador. Pero el creador me ha dado leyes. Leyes que yo tengo que cumplir. Leyes que me es imposible cumplir. Precisamente porque me es imposible cumplir. Porque me ama, envió a Cristo a cumplirla por mí. Pero si yo sigo de terco y desobediente y rechazando a Cristo, ¿qué tiene que hacer Dios conmigo? ¿Ok? Bueno, todo eso me enseña la higuera que se seca. Dios es un Dios justo y Él cumple lo que Él promete. La higuera que se seca revela el carácter santo y justo de Dios, es símbolo de maldición
Repito, provocada por la misma rebeldía del hombre. La higuera que florece revela amor, gracia, es símbolo de bendición y se recibe solamente a través de Jesucristo. La segunda enseñanza de la higuera, ya hemos dicho que Israel es el reloj del tiempo. Desde el momento que fue esparcido, cuán cerca estamos del fin. ¿Ha podido ver usted en la historia que le he narrado a una nación retoñando? ¿Sí? ¿Verdad? Que eso me enseña la higuera, que el verano está cerca. Por tanto, hay similitud entre la higuera y el cristiano. Mire, primero aparecen higos verdes sobre las ramas crecidas, ¿verdad? Bueno, esto es símbolo de arrepentimiento y de nuevos convertidos que necesitan madurar. Segundo, salen las hojas, y las hojas es sinónimo de actividades religiosas. Si una persona viene a Cristo, inmediatamente se comienza a involucrar con todas las actividades religiosas y a desarrollar sus dones. Que todas estas son hojas. Pero faltan los frutos. Primero fueron los frutos verdes, que son los del arrepentimiento, pero esos frutos no pueden quedarse verdes. Tienen que madurar, ¿no es cierto? Y los frutos maduran, y cuando los frutos maduran, se endulzan. Entonces esa es la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente, llevándolo hacia una madurez y a un cambio de carácter que se va a reflejar en la dulzura del creyente. Y no me estoy refiriendo a diabetes. Estoy refiriendo a un carácter apacible, gozoso. Hermano, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay cristianos bien agrios y lo reflejan en su rostro. No se fijen en mí, porque como yo tengo la boca chiquita, a veces no puedo demostrar el gozo y la risa que tengo por dentro, porque no me salen los dientes. Pero hay cristianos que viven amargados y siempre usted los ve buscando un problema y metiéndose en los problemas de los demás. Señor, deja que el Espíritu Santo te endulce, te madura, porque el limón es la fruta más agria y usted le echa un poquito de azúcar y resulta en una riquísima limonada. Así que deja que el Espíritu Santo le eche un poquito de azúcar. ¿Ok? Todo eso nos enseña la higuera. Otra enseñanza, dijimos que cuando el árbol es joven, lleva frutos y está en un suelo fértil. Que me está diciendo a mí, Padre, cría a tu hijo en el temor de Dios y en el conocimiento de las Escrituras, para que pueda dar frutos. Ese es el terreno fértil que el árbol joven necesita tener. La palabra de Dios. Y por último, en el invierno, los higos se caen si son sacudidos. Fíjense qué tremenda lección esta. Quiere decir que si yo permito invierno, frialdad, yo permito que entre frialdad a mi vida espiritual, ¿sabes qué? Me vuelvo vulnerable a los vientos. Y en el primer vientecito me voy para el piso. ¿Y sabe qué? Se acaban los frutos. Inmediatamente termina de dar frutos cuando una persona se enfría espiritualmente. Usted va a ver que no va a tener gozo, no va a tener amor, no va a tener todas esas frutos del Espíritu Santo producen el creyente por permitir frialdad en su vida espiritual. ¿Cuántas lecciones nos da la higuera, verdad? Por eso, hermanos, ¿usted no cree que ya es hora de dar fruto? ¿Usted no cree que ya es hora de que junto a las hojas, que son las actividades religiosas, también se encuentren frutos? Número 1, de arrepentimiento. Y número 2, de santificación. Es hora ya de dar frutos, hermanos. Y es lo que tenemos que estar pendientes. Y recordar que el Señor viene pronto. Vamos a orar. Te suplico, Dios, que tú hayas hablado a cada uno de nosotros. Porque si tú no abres los ojos, si tú no abres los oídos,
y nos das entendimiento, no podemos ver con luz lo que tú estás tratando de enseñarnos. Y es demasiado importante como para que no le prestemos atención. Tú conoces cada uno de los que está aquí presente y exactamente sabes cuál es su estado espiritual. Te suplico que tú hables bendición, que tú menciones bendición sobre cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, con convicción, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que podamos con convicción arrepentirnos de pecado y para que comencemos a mostrar los frutos dignos del Espíritu Santo. Haz esta obra en nosotros, Señor, lo suplicamos, por tu amor y misericordia y gracia. Muchas veces nuestros actos lo que meritan es maldición. Pero te damos gracias porque Cristo se hizo maldito por nosotros, colgado en un madero, para que en Él podamos recibir de ti, no maldición, pero sí bendición. Yo te quiero suplicar que si hay alguno aquí que ha dejado que se enfríe su fe y su vida espiritual, que tú, Padre, pongas fuego del Espíritu en sus corazones para que se den cuenta lo que les conviene. En fin, ten misericordia de cada uno de nosotros que necesitamos seguir creciendo y madurando en ti. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.